Hola mis amigos y hermanos, gracias por permitirme estar unos minutos con ustedes, ahí en ese lugar que ustedes escogieron, y a la verdad es que me siento altamente honrado con que me hayan abierto su espacio. En el día de hoy quiero hablarles de un tema que es mi favorito y sé que es el favorito de muchos de ustedes también. Y es el tema de Dios, la eternidad y la creación. Esas preguntas que por siglos la humanidad se ha venido haciendo y que todavía no ha encontrado una respuesta que llene sus sentidos. Sé que es un tema muy espinoso porque cada quien tiene sus propias creencias, pero trataré de tocarlo sin afectar a nadie, ya que no es la razón de este diálogo, sino el de aportar ideas y conocimientos que nos ayuden a acercarnos cada día más a las respuestas buscadas. Espero sea del agrado de todos y que al final sean ustedes mismos los que saquen sus propias conclusiones. Y si desean, pueden dejar también sus comentarios. Quiero aclarar antes de empezar que las ideas que expongo en este espacio son extraídas de lo poco o mucho que he leído de la Biblia, y quiero también dejar sentado que no soy religioso ni pertenezco a ninguna iglesia o institución que se dedique al estudio, conocimiento y desarrollo del alma o del espíritu, pero sí respeto sus opiniones y criterios, aunque en muchos de los casos no esté de acuerdo con ellas. He aquí mis puntos de vista. Para mí, en el lenguaje eternal, hacer es igual a extraer. No tiempo es igual a eternidad. Eternidad igual a Dios y Dios igual a sabiduría. Bien, si pudiéramos ver la eternidad antes de que todo fuera creado, ¿qué creen ustedes que encontraríamos? Pues solamente tres cosas: silencio, oscuridad y tranquilidad. Es decir, nada. ¿Por qué? Porque nada ha sido creado y todo está en potencia de ser. ¿Y qué vemos entonces? Vemos que dentro de todo ese eterno silencio se encuentran encerrados todos los sonidos. Que dentro de esa eterna oscuridad se encuentran todas las luces y los colores. Y dentro de esa eterna tranquilidad, todos los movimientos. ¿Qué esto quiere decir? Que lo que llamamos nada es la madre de todas las cosas creadas. Todas las cosas son creadas dos veces. Primero, la creación mental y luego la creación física. La creación mental o imaginaria es la que acontece en el no tiempo o eternidad. Y la creación física, la que se hace en el tiempo actual o creado. Ahora bien, ¿por qué digo que la creación mental o imaginaria es eterna? Porque en la imaginación no existe el tiempo. En la imaginación todo está en silencio, tranquilidad y oscuridad hasta que esa idea o creación mental no la extraigamos de ese mundo invisible al mundo material y visible, donde hayan seres que tengan la capacidad de verla, tocarla, evaluarla y valorarla. Por ejemplo, una persona puede tener una idea durante toda su vida, pero si nunca la dijo, la escribió, la dibujó y se hace viejo, envejece él, pero no la idea. ¿Por qué? Porque las ideas son eternas. Ellas residen en el no tiempo, por eso nunca envejecen. Pero, ¿qué sucede si un día esa persona decide hacer la realidad? Bueno, lo que haría es un simple traspaso del no tiempo o eternidad al tiempo creado actual, que es lo que sucede cuando alguien hace un edificio, un carro, un cuadro, un cohete para viajar al espacio, etc. Por eso es que digo que hacer es igual a extraer. Ahora bien,
Para sacar algo creado de la imaginación o eternidad y hacerlo tangible, tiene que haber un tiempo. Pues no se puede extraer nada de la eternidad si no se crea un tiempo para esto. Es decir, uh, que si yo quiero hacer una casa o cualquier cosa que me imagine, para poder traerla a la realidad tangible, voy a necesitar de un tiempo, de un espacio y de un movimiento o acción. Pero mientras no lo he creado en el tiempo real, todo está en la quieta, oscura y silente eternidad. Como vemos, para crear se necesita de una acción y esa acción requiere de un movimiento. Y cuando ese movimiento se ejecuta, entonces nace el tiempo y con él la cosa o las cosas creadas. Para ilustrar un poco mejor esto, veamos lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 1, y cito: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué vemos aquí? Que Dios, para hacer los cielos y la tierra, que es lo que Él está creando en ese momento, tomó una acción. Y esa acción tuvo un principio. Es decir, un punto de partida o inicio y luego vino el resultado. Por ejemplo, supongamos que yo quiera moverme desde Filadelfia hasta Nueva York en un vehículo. Mientras yo estoy parado, el tiempo de ejecución del viaje no ha nacido. No existe. Ahora bien, cuando yo empiezo a moverme, aparecen entonces tres cosas. Primero, un espacio recorrido. Segundo, una velocidad o movimiento. Y tercero, un tiempo de ejecución. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que antes de que Dios hablara, nada había acontecido. Nada era tangible ni visible y todo era solo un pensamiento en la mente de Dios. No existía el tiempo ni el espacio y tampoco movimiento alguno. Pero tan pronto Él toma la acción, aparecen los tres elementos antes mencionados, que son tiempo, espacio y movimiento. El versículo 2 de Génesis nos ilustra lo siguiente. Y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como todas las cosas creadas por Dios tienen sentido, lo que estamos viendo aquí es que Él, como todo alfarero, ha creado la materia prima con la cual va a hacer su obra y crea la tierra. Pero hay una situación. La tierra está creada, pero no se puede ver. Es por eso que el versículo dice que las tinieblas las cubrían. Es decir, la oscuridad. Y es entonces cuando Él decide hacer la luz. Y dice el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dice el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena. ¿Y por qué es buena? Es buena porque esta hora le da sentido a lo creado. Ya que antes solo se podía tocar, pero ahora se puede ver. Y sigue diciendo el versículo, y separó Dios la luz de las tinieblas, y el versículo 5 nos dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Pues bien, como toda cosa creada requiere de un nombre para ser identificada, Dios a la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Ahora, para terminar de darle sentido a toda obra creada, se necesita medir el tiempo de realización de esta, y es entonces cuando Dios decide crear el temporizador o medidor del tiempo y dice: cuando la tierra dé una vuelta completa alrededor del sol, esto será conocido como un día. Veamos lo que dice el versículo 14 del mismo libro de Génesis. Dijo luego Dios: haya lumbreras en las expansiones de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Como podemos ver,
Después que Dios crea la luz es cuando todas las cosas creadas adquieren sentido. Veamos ahora la definición que nos da el diccionario de la Real Academia de la palabra sentido. Y dice, sentido es el proceso fisiológico de recepción y reconocimiento de sensaciones y estímulos que se produce a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto o la situación de su propio cuerpo. De acuerdo a la Biblia, Dios es eterno, es decir, que siempre ha existido, que es omnipresente, que está en todos los lugares a la vez, que es omnisciente, que todo lo sabe, y que es omnipotente, es decir, que Él posee todos los poderes. Y dice además que Él es la eterna sabiduría. Ahora, veamos las razones de cada una de estas aseveraciones. Si Dios es eterno, y si es en la eternidad donde están todas las ideas y los sueños de los seres pensantes y creadores, entonces es la razón por la que Dios es omnisciente, porque todo está en Él. Si en la eternidad es donde se crean todas las cosas, no importa dónde nos movamos, si estamos dentro de ella, ella siempre está presente. Es por eso que Dios es omnipresente. Si toda cosa creada, ya sea el universo, los animales, la creación celestial, etcétera, mantienen un equilibrio armónico en toda su esencia, es porque hay un poder superior que la sustenta. Y si, como dije antes, que todo lo creado viene de lo eterno, Dios, entonces la razón por la cual Él es omnipotente es porque en Él se encuentra el poder que sostiene y equilibra todas las cosas. Como ya hemos visto, en la eternidad no hay nada, pero en ella están potencializadas todas las cosas. La eternidad es Dios y Dios la sabiduría misma, la cual es la que crea y establece orden a todo lo creado. Ella es inmaterial, por eso sus manos creadoras son la palabra. Cuando la palabra fue dicha por Dios, la eternidad se puso en movimiento y se empezaron a crear todas las cosas. Pero había un problema, y es que no había quien las viera ni quien las evaluara. Dios se da cuenta de que su obra, aunque maravillosa, carece de sentido, debido a que solo Él la puede ver. Pues sin nadie que la vea y la evalúe, es como si no existiera. Y es entonces cuando Él decide crear los ángeles. Estos seres inmateriales o espíritus, por mandato de Dios, de la palabra de Dios, aparecen en la creación y tienen ahora la capacidad de ver todo lo creado y clasificarlo, ya que fueron creados con el libre poder de elección y decisión, es decir, con libre albedrío. Como digo, toda cosa creada adquiere sentido si y solo si hay seres que puedan verla, tocarla y evaluarla de manera libre. Los ángeles tienen esta capacidad, pero le faltó una, la capacidad de valorar la creación. Pues un ser con libre albedrío, con la capacidad de ver y tocar y de evaluar, pero sin la capacidad de crear, no puede valorar a plenitud las cosas que ve, debido a que nunca ha creado y por ende no comprende el exacto valor de lo creado. Por ejemplo, un hijo no comprende el valor de un padre hasta que éste no ha sido padre. Así los ángeles, como solo aparecieron en la creación por mandato de Dios, sin que se reprodujeran por ellos mismos, es decir, no tienen la capacidad de ser padres, no pueden comprender el valor de la creación en toda su plenitud. Ellos veían todo lo creado, pero no comprendían el valor que para el Creador tenían estas obras. Y es entonces cuando Dios decide hacer su obra maestra, el hombre. En el libro de Hebreo, en el capítulo 2 del versículo de 5 al 9 dice:
porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dice la Biblia que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y que luego sopló aliento de vida sobre él, por lo que el hombre pasó a ser un alma viviente. ¿Qué significa esto? Que Dios primero hizo una figura de hombre de la tierra y luego le dio vida introduciendo un espíritu en él. Este espíritu, que en su estado natural no tiene forma, al ser vaciado en el molde del hombre, ahora adquiere una imagen única y eterna llamada alma. Ahora, esta nueva creación contiene los dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Pero tiene más. Tiene también algo que los ángeles no tienen. Por ejemplo, tiene una imagen. Es un ser espiritual y material a la vez. Fue hecho a la imagen y semejanza de Dios y tiene la capacidad de procrear, lo cual le da categoría de Dios. Como dijo Jesús, vosotros sois dioses. Este nuevo ser, a diferencia de los ángeles, fue el que vino a darle sentido a toda la creación del Padre, debido a que éste sí puede valorar lo creado porque Él es creador. Los ángeles caídos, como se les llama, no valoraron la creación y no porque no la vieron ni la tocaron. No. No la valoraron porque no son creadores. Por eso, no podían amarla con la misma fuerza que el creador. Porque para amar hay que valorar. Pues no se puede amar lo que no se valora. Este hombre vino a ser entonces la obra maestra del Padre, tanto así que el mismo Padre decidió habitar en un cuerpo de hombre, adquirir una imagen que es la de Cristo y poner su reino y eternamente y para siempre, como dice el libro de Crónicas en el capítulo 17, en el versículo 14. Cuando el hombre fue puesto en el Edén, le fascinaba su mundo, se deleitaba con la creación, con su trabajo, con su mujer, con todo lo que veía y hacía. Se sentía tan agradecido de lo que era y de su creador, que cada vez que tenía un encuentro con él, le mostraba todo lo que él había hecho con sus manos y enseñó a sus hijos a que hicieran lo mismo. Este sentimiento espontáneo de esta criatura cultivó sin medida el corazón del Padre. Y muchos de los ángeles, al ver este hermoso acto de agradecimiento del hombre hacia el Creador, empezaron también a ofrendarles alabanzas sin medidas. Por eso, cuando el hombre es tentado y cae, es uno de esos ángeles que espontáneamente decide venir al rescate de éste por amor al Padre y a toda su creación. Ahora bien, como la eternidad está en el hombre, este entonces no tiene límites, ya que puede manejarse tanto en el tiempo como en el no tiempo. Puede viajar al pasado y al futuro y estar en varios lugares a la vez. Por ejemplo, cuando pensamos, meditamos o dormimos. Todo lo que vemos y experimentamos en estos estados acontece en el no tiempo, aunque nosotros estemos en un tiempo actual o creado. Pero lo más triste es que todavía el hombre no ha podido entender esta realidad, porque las distintas culturas en las que nace, crece, se desarrolla y muere, se encargan de catapultarlo y cegarlo de cierta forma, que siendo un Dios no se considera como tal. Cuando el hombre es adoptado por la cultura y sus costumbres, automáticamente pierde su libertad y su poder para convertirse en un títere de esta. La historia
está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, por no estar de acuerdo con la cultura, han pagado incluso hasta con sus vidas. Y aquellos que se han impuesto han transformado el mundo, como es el caso de Jesús, Martín Lutero, Newton, Copérnico, Gandhi, María Teresa de Calcuta, Bill Gates, etcétera, por mencionar algunos. Fueron seres que revolucionaron al mundo con sus ideas o sueños que extrajeron del no tiempo donde no existe cultura alguna. Cada cabeza es un mundo, reza un dicho popular, y aunque suene sencillo, esta simple frase encierra la enorme verdad del hombre. Cada ser humano es único en el universo, lo mismo que sus ideas y sus sueños, pues nadie puede penetrar en su mundo ni saber lo que él piensa a menos que éste lo diga. Cada hombre en sí mismo tiene la capacidad para crear su propio mundo como, cuando y donde a él se le antoje. Es por eso que en nuestra sociedad existe lo que se llama derecho de autor, porque cada quien es dueño y señor de sus ideas, ya que son concebidas en su mundo donde solo él las puede ver. Y por esta razón es que se castiga el plagio por considerarse un robo. Entonces, ¿qué es lo que le da grandeza y poder a Dios y al hombre? Simplemente el convertir en realidad sus sueños. Es decir, el extraerlo del mundo del no tiempo al mundo real donde otros seres puedan verlo, tocarlo y evaluarlo. Pues nada tendría sentido si solo se queda en él y que nadie lo viera. Bien lo dijo el maestro cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Y entendemos por frutos lo que el hombre puede hacer realidad. Es decir, lo que puede sacar de su mundo al mundo que llamamos real. Es ahí donde toda la creación de Dios adquiere sentido, pues si Dios no hubiese creado seres que sean semejantes a Él para que pudieran ver y apreciar lo que Él hacía, todo carecería de sentido, porque no habría alguien que pudiera valorarlo. Por eso, Dios no podía crear seres que fueran títeres. Es decir, que hicieran lo que Él le dijera, sino seres que fueran independientes, autónomos, con libre albedrío, ya que sólo así es que adquieren sentidos las cosas. No se puede valorar algo si no se tiene la libertad y la independencia para hacerlo. Toda la creación tiene sentido porque cada ser creado es independiente y único y con libre albedrío. Solo imaginémonos una fábrica de carros donde quienes los fabrican son todos robots, todos programados por una computadora, la cual les da las instrucciones de lo que tienen que hacer y ellos solo ejecutan esas órdenes. A diferencia de los hombres y los ángeles, esas máquinas no tienen poder de decisión, es decir, no pueden ver ni calificar lo que otros hacen. Y vuelvo y digo que para que toda la creación tuviera sentido, Dios tenía que crear seres que fueran semejantes a Él. Seres con toda libertad e independencia propia. Sin libre albedrío, nada tiene sentido. Pues estaríamos en un mundo manipulado y solo veríamos e hiciéramos lo que otros quisieran que viéramos e hiciéramos. Seríamos esclavos. Y todo ser humano, si busca en su adentro, se dará cuenta de que Él es un ser único y libre. Cristo lo dijo bien claro, vosotros sois dioses, cosas mayores que las que yo he hecho harán ustedes. Ahora, créalo o no, somos dioses, somos libres, el poder está en nosotros. Dios nos hizo semejante a Él, por eso la eternidad está en nosotros. El hombre puede llegar a ser todo lo que él piense que pueda ser. El hombre puede llegar a alcanzar todo lo que él piense que pueda alcanzar. No hay límites en él, porque en él está la eternidad. Gracias por su valioso tiempo.
Espero que le haya gustado. Hasta la